Sin duda, los videojuegos han marcado una parte importante en al menos alguna etapa de nuestra vida, pero ellos no aparecieron así de la nada. Han llevado un largo proceso para llegar hasta las actuales tecnologías que conocemos en nuestras consolas, y en este video recorreremos un poco de la evolución de los videojuegos, así que comencemos. Los comienzos. Se considera como el primer videojuego el Nought and Crosses, un juego que no era más que una versión digital del famoso Gato, o del 3 en raya. Este juego se creó en 1952, pero después, en 1957, William Henning Bodam creó el juego Tennis for Two, mediante un osciloscopio y una computadora analógica. Este sistema era algo sencillo. Este fue el primer sistema que permitía jugar a dos personas. Después, la empresa Atari lo desarrolló y lo llevó a la comercialización, conocido como Pong. En 1966, Ralph Baer junto a Bob Tremblay crearon el primer videojuego doméstico, el Fox and Hounds, el que inspiró para que en 1972 se creara la Magnavox Odyssey, la primer consola doméstica. Odyssey gives you all the exciting action of hockey and 11 other challenging play and learn. Años 70. Durante los años 70 hubieron algunos avances, pero no fue hasta 1975 cuando se consolidó el videojuego como una industria, cuando Atari comercializó el Pong, su versión del Tennis for Two. Durante los años siguientes llegaron muchos avances tecnológicos en los videojuegos, como los microprocesadores o como los chips de memoria, y aparecieron más juegos en los salones recreativos y sistemas domésticos, es decir, consolas. En 1976 apareció un nuevo tipo de juego, las famosas aventuras de texto, donde los jugadores debían tomar decisiones y solucionar acertijos. Y estas aventuras son los precursores de las aventuras gráficas, y todos estos estaban desarrollados en 8 bits. Años 80. Los años 80 comenzaron con un fuerte crecimiento en el sector gamer. Llegaron muchas consolas y más juegos en las maquinitas. También, en esta década, Japón apostó por las consolas como Nintendo Entertainment System, el famoso NES. Y a lo largo de la década siguieron apareciendo consolas y juegos tan conocidos como el Tetris. Y a finales de los 80 comenzaron los juegos y consolas de 16 bits. Algo que marcó fuertemente a esta década fue la aparición del fontanero más famoso del mundo, Mario Bros., quien inspiró para el desarrollo de los videojuegos. El juego de Super Mario Bros. No repetía pantallas en un bucle, sino que teníamos como objetivo llegar al final del videojuego. También en esta década se desarrollaron otras ramas de los videojuegos o de las consolas, como los portátiles. Estos comenzaron a principios de los 70s, pero su máxima expresión llegó en 1989 con la Game Boy, que ha seguido evolucionando y mejorando hasta la actualidad. Años 90. Si bien comenzamos la década de los 90 con juegos y consolas de 16 bits, esto no se quedó así, ya que la evolución alcanzó a la década, y en esta generación se usó por primera vez el CD-ROM, y comenzaron a lanzar los primeros entornos en 3D. Y es como llegamos a la generación de 32 bits. Cabe destacar que en esta generación la PlayStation fue la consola más famosa con juegos como Final Fantasy, Tomb Raider, Gran Turismo o Metal Gear Solid. Siglo XXI. En el 2000, Sony lanzó la PlayStation 2, Sega el Dreamcast, y en el 2001 se les unió Microsoft con el Xbox. También en esta generación Nokia se aventuró en el mundo de los portátiles, y en el 2003 lanzó la N-Gage, un híbrido entre teléfono y consola portátil, pero no tuvo mucho éxito. En el 2005 Microsoft lanzó el Xbox 360, la primera consola de 256 bits, es decir, la séptima generación, pero Sony no se quedó atrás y lanzó su consola de 256 bits, el PlayStation 3. Con la llegada del Xbox 360 y del PlayStation 3, comenzó una competencia entre los principales fabricantes de consolas, Microsoft y Sony, los titanes del gaming doméstico. Y gracias a esto es como llegamos a la era actual, la era de la guerra.
Desde su aparición, todos sabemos cómo se han tornado y cómo se han formado los grupos entre los fanáticos y seguidores de Microsoft y del Xbox, y de los de Sony y del PlayStation. Y con la llegada del Xbox One y el PlayStation 4, esto no hizo nada más que incrementar. Que si el tamaño de la consola, que si los accesorios, que si el precio, o que si el software y hardware. Pero esta guerra no dejará nada bueno, ya que se están preocupando más en qué consola es mejor, pero para fines lucrativos o para los fines personales de la empresa, no para los gamers. Y creemos que esta guerra dejará solo un resultado: la muerte de las consolas. Puede ser que no sea de manera inmediata ni tan literal, pero la gente se está cansando de comprar consolas y videojuegos que al poco tiempo se descontinúan, o que necesitas un DLC para tener el juego completo. Solo esperamos que aquellas pequeñas cosas que marcaron alguna etapa de nuestra vida, es decir, las consolas de videojuegos, no mueran, ya que siempre han estado con nosotros y merecen seguir evolucionando. Y bueno, este fue un resumen de la historia y evolución de las consolas de videojuegos. Y si te gustó el video, no te olvides de dejar un like, compartirlo con tus amigos y suscribirte. Yo soy Axel Sec y nos estaremos viendo aquí en On Screen.